Hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones, bueno, pues que es la sustancia, la estructura, la función básica de las funciones cognitivas, se dice que es la reina, decía Slovic. Todos hemos tomado decisiones, todos las tomamos todos los días, incluso el no decidir es ya una decisión, con decisiones importantes, simples, y que a veces, bueno, pues no sopesamos todos los pasos que debemos adoptar para tomar una buena decisión. Como decía Slovic, en el año 90 la denomina la esencia de las estructuras cognitivas, la capacidad de tomar decisiones. Veamos bueno, pues cómo funciona una buena toma de decisiones. Lo primero es plantear el problema, decidir si esa decisión es necesaria. A continuación debemos plantearnos el definir los objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta decisión que nos estamos planteando tomar? Generar alternativas, el hacer lo que se llama ahora muy comúnmente tormenta de ideas, el enunciar todas las opciones posibles de respuesta ante ese problema de decisión al que nos enfrentamos sin desechar a priori ninguna. A continuación, evaluar las alternativas, lo que implica necesariamente comparar ventajas, desventajas y consecuencias de cada una de ellas. Finalmente, seleccionar la alternativa, que es aquella que se prevé tiene un resultado global más eficiente. Este proceso está mediatizado evidentemente por el entorno y la persona que condicionan todo este proceso, pero una buena toma de decisiones deberá observar estos pasos. No obstante, en muchas ocasiones estamos influidos por lo que se ha denominado sesgos y heurísticos, que son procedimientos rápidos, a modo de atajos cognitivos, que simplifican la información en condiciones de incertidumbre y nos alejan de la lógica y también de la precisión, y de los cuales no somos conscientes. Tomamos decisiones basándonos en atajos cognitivos, creyendo que los resultados obtenidos y las conclusiones a las que hemos llegado nacen de la reflexión lógica y no nos damos cuenta de que intermedian estos heurísticos en nuestro proceso de decisión. Veamos, por ejemplo, el principio de Pollyanna, y es la tendencia a asignar probabilidades más altas a las alternativas más deseables y más bajas a las que son menos. Voy a ir al cine esta tarde y no he cogido entradas, justo el día que llegamos tarde, pienso que, bueno, pues que seguro que hoy habrá poca gente en el cine. ¿Y lo pienso basándome en algo? No, simplemente llego a esa conclusión porque le asigno más probabilidad a aquello que estoy deseando que suceda que la probabilidad real que hay y que incluso yo pueda conocer. O bueno, me presento a unas oposiciones y como son muy difíciles y las quiero conseguir, llego a una conclusión a través de ciertos retrógrados cognitivos de que seguro que se presenta muy poca gente a esta oposición porque es muy difícil. Y bueno, pues quizá haya otros 200 personas más que hayan pensado lo mismo que yo y nos encontremos una verdadera multitud en la puerta de entrada al examen. Este es el principio de Pollyanna y viene, bueno, pues de un personaje literario que siempre vivía feliz y creía que lo más estupendo era lo que iba a suceder. El exceso de confianza es la tendencia a sobreestimar el propio conocimiento y opiniones sin garantía de fiabilidad. Es aquello de decir, no hay problema, yo controlo. Cuando, bueno, pues la gente que fuma o, bueno, ante la complejidad de manejar una máquina más peligrosa, alguien contesta, no hay problema, yo controlo. ¿Y en qué se basa esa afirmación? ¿Realmente controlo? ¿He tomado todas las medidas necesarias que conducen a evitar esos riesgos laborales en los que me voy a involucrar? No, simplemente pienso que no controlo, que yo controlo. Y sin embargo, sucede que los accidentes muchas veces en los puestos de trabajo están vinculados a personas que más años llevan en ese puesto y que mejor conocían la máquina, precisamente por ese exceso de confianza. También es frecuente pensar que, bueno, que aunque la entrevista sea en inglés, seguro que me las apaño. Bueno, pues en personas que quizás no tengan un nivel en el idioma muy alto, pero que se creen con más recursos de los que tienen y entran imbuidas de esa confianza que les hace llegar a la conclusión de que con toda seguridad van a salir adelante satisfactoriamente.
Otro sesgo es el de accesibilidad o disponibilidad, que es la facilidad para recordar determinados hechos y suponer que por ello son comunes. Se recuerdan con más facilidad sucesos dramáticos y se eleva la percepción de ocurrencia. Todos tenemos en la mente el año 2008, el accidente de Spanair, de un avión, y sin embargo olvidamos los cientos, docenas de accidentes que suceden en cada operación salida de las vacaciones, y que incluso hemos llegado a ver imágenes en la televisión de situaciones dantescas que olvidamos con relativa facilidad, pero sin embargo tenemos muy presente ese accidente de aviación en el que el número de víctimas porcentualmente es inferior al que están en los accidentes automovilísticos, y sin embargo poca gente tiene miedo a montarse en un automóvil y mucha a montarse en un avión. Otra cuestión de triste actualidad es cierta compañía de aviones que últimamente está teniendo bastantes problemas, y esto, si alguien nos cuenta que ha habido un accidente o ha habido una incidencia en un aeropuerto, con rapidez nos acordamos de una compañía irlandesa y pensamos que seguro que ha sido de esta. ¿Por qué? Pues porque últimamente están pasando. Es el recurso cognitivo de la accesibilidad o de la disponibilidad, y en ningún caso nos planteamos que quizá haya sido Iberia o haya sido otra compañía que también ha podido tener un accidente. No, rápidamente atribuimos la ocurrencia a un suceso. El sesgo de representatividad nos dice que ciertos hechos se consideran más probables o menos si se asocian a una determinada hipótesis. Pertenecer a una categoría implica tener las características de la misma. Si alguien nos dice que es ensimismado, silencioso, reflexivo, quizá pensemos que es bibliotecario. Y además solemos adoptar ciertas caricaturas para representar con rapidez el ya sabes cómo es un ratón de biblioteca, y rápidamente todos pensamos en esa persona concentrada, minuciosa, atenta a los detalles, con capacidad de estar mucho tiempo estudiando, algo introvertida, pues porque es un ratón de biblioteca, y todos inmediatamente le atribuimos esos rasgos, esos biotipos, esas características de las que hablábamos en otras lecciones. Esto también ha sido estudiado en el ámbito de la medicina, como en departamentos de urgencias con saturación de tiempo, de prisa, de decisiones, los médicos, ante un cortejo de síntomas que es común a enfermedades diferentes, pueden acabar enunciando diagnósticos con más rapidez sin tener presentes todas las cuestiones que influyen en la decisión, sin con esto decir que los médicos decidan de una manera poco profesional, pero ante ciertos síntomas, ante presiones de tiempo, de decisión, de rápida afluencia de personas, pueden llegar a tomarse decisiones que no son del todo racionales. La alteración de la estructura. Esto es un recurso utilizado en la publicidad con una frecuencia extraordinaria. Y es que la misma cuestión presentada de dos modos diferentes pero equivalentes desde el punto de vista puede ocasionar diferentes respuestas. A casi todos nos suena que 9 de cada 10 dentistas recomiendan tal enjuague dental. Y sin embargo nadie nos habla de ese 10º dentista que al parecer nunca estuvo de acuerdo con el uso de este producto y que está olvidado para todos. Igualmente, no es lo mismo que ante una enfermedad nos hablen de que tenemos un 80% de probabilidades de salvarnos que de un 20% de posibilidades de morir. Es la misma información, pero lo que se pretende conseguir emocionalmente en un sentido u otro, las compañías, por ejemplo, de seguros, al hablarnos de las posibilidades de deceso, de accidente, de siniestro, suelen utilizar los porcentajes más desfavorables para alertarnos y asustarnos, en definitiva, generarnos una emoción que nos motive a la adquisición de ese seguro, que de otra manera, por el sesgo habitual de sentirnos inmortales, incluso los fumadores piensan que es a otros a los que les va a tocar la enfermedad coronaria o el cáncer, pues tendemos a atribuir. Y la compañía de seguros, mediante esta alteración de la estructura, nos sitúa rápidamente en la posibilidad de ser ese afectado al que las encuestas siempre sitúan, 1 de cada tantos mil contrae una enfermedad, 1 de cada pues que nosotros podamos ser uno de estos. Entonces, 9 de cada 10 dentistas nos recomiendan el uso de un producto, o tenemos el 20% de probabilidad de morir. Respecto al sexo, en relación a la toma de decisiones, sabemos que hay diferencias notables entre hombres y mujeres.
Ellos dedican poco tiempo a la toma de decisiones, suelen reparar en aspectos objetivos del elemento de decisión, les cuesta decidir sobre aspectos tales como la jubilación. Un hombre tarda más cuando tiene alternativas en decidir si se quiere jubilar o no. Suelen ser más dominantes en el proceso, están más dispuestos a decidir sobre la salud, están orientados a la tarea mucho más que ellas, que bueno, pues analizan más, imponen menos en el proceso, atienden a aspectos subjetivos, emocionales del proceso de decisión. A ellos les guía por lo general más un criterio de modernidad frente al criterio de utilidad que solemos utilizar las mujeres. No están tan afectados por el ánimo respecto a ellas y suelen ser asertivos, es decir, la conducta destinada a enunciar la opinión propia sin dejarse influir por la ajena, sin que esto implique mostrarse ni agresivo ni pasivo, frente a ellas que tienden a ser más empáticas, que es un término que nos sitúa en la esfera de sentir con, eso es la empatía, el ponernos en el lugar del otro y ver las cosas desde el ángulo en el que el otro los ve. Estos son, bueno, pues rasgos generales en la toma de decisiones que pueden en un momento determinado pues no necesariamente responder a los criterios de género, pero que suelen tendencialmente estar más presentes en uno y otro sexo. Respecto a cuestiones como la toma de decisiones y el grupo, podemos afirmar algunos aspectos importantes. Y es que las decisiones de grupo son procesos más complejos y lentos, que no siempre son secuenciales, no siempre del paso 1 se va al paso 2, sino que son resultado de la obra de un equipo en el que las distintas mentalidades, sexos, edades, bueno, pues condicionan el propio proceso de la toma de decisiones. Mohamed y Rinseis en 2001 situaron 3 momentos en la toma de decisiones de grupo: entrada, proceso y salida. El proceso es ese momento en el que el grupo se posiciona más y actúa de manera más intensa. En cuanto a las técnicas de decisión grupal que se han enunciado en la bibliografía con más frecuencia son el consenso, la búsqueda de llegar todos a un acuerdo, la mayoría, la decisión aquella en la que predomina un peso de decisión sobre otro, la minoría, hay también situaciones en las que se va a atender sistemáticamente a lo que piense la minoría, la técnica del abogado del diablo o del torbellino de ideas, el brainstorming que decía anteriormente, sobre bueno, pues el hecho de enunciar todas las ideas que se nos ocurren ante un proceso de decisión sin desechar a priorísticamente ninguna. Y todas ellas deben estar marcadas bueno, pues por la creatividad como sustancia fundamental que debe impregnar el trabajo de los grupos. Explicaciones que se han dado, bueno, pues tantas como perspectivas se adoptan en psicología. Por una parte, la perspectiva normativa, que señala que las alternativas se presentan como juegos o apuestas y se proponen mecanismos para elegir la mejor. Permite predecir cómo se comportarán los sujetos en situaciones similares. ¿Cuál es el objetivo? Pues seleccionar la alternativa óptima que garantice la máxima ganancia. Esta es una perspectiva útil para definir cómo deberían elegir los decisores racionales en una tarea relevante. Concibe al ser humano como un ser lógico, flexible e informado que decide sobre la esperanza matemática, de forma que elegirá la alternativa que tenga mayor valor esperado. Y esto rara vez es cierto. Las personas no pensamos desde un punto de vista racionalmente matemático. La utilidad subjetiva esperada, enunciada por Savage y Edwards en el año 54, nos decían que las decisiones cotidianas contravienen los axiomas de la lógica. Es una buena descripción del pensamiento racional, pero es inadecuada cuando no media reflexión. Si decidimos de manera automática, no vamos a sopesar lógicamente desde un punto de vista matemático cuáles son las mejores opciones. La teoría de la utilidad multiatributo permite considerar múltiples atributos. No siempre se conoce la relevancia de cada uno de ellos, con lo cual, bueno, pues lo cierto es que el ser humano presenta una racionalidad restringida que suele compensar con estrategias que le permiten, bueno, pues esa falta de racionalidad
compensarla y tomar otras decisiones mejores. Desde un punto de vista de perspectiva descriptiva, la teoría del portafolio nos dice que el determinante de la elección es el riesgo percibido. Donde percibimos riesgo, ahí nos posicionamos decisionalmente. Esto decía Combs en el año 79. Con lo cual hay dos aspectos relevantes, el valor esperado y el riesgo percibido. Entre una situación de riesgo se conoce la probabilidad de ocurrencia, pero no el resultado real. No obstante, cuando percibimos riesgo, nos posicionamos y actuamos. La teoría de la eliminación por aspectos de Tversky del año 72, Amos Tversky, que junto con Kahneman son los padres de la toma de decisiones en el mundo de la psicología, que Tversky recibió a la limón con Kahneman el premio Nobel, nos decía que se selecciona un atributo que se considera importante, se buscan otros y se van eliminando las opciones que no los cumplen hasta quedarnos solo con una alternativa. Bueno, pues esto es una estrategia útil, pero puede conducir a despreciar utilidades superiores globales por cuestiones como las que hemos visto en clases previas, en las que bueno, pues percibimos la bondad o no de las situaciones en función de criterios perceptivos que no siempre son reales. Otra teoría, enunciada por James y Simon en el año 77, es la teoría del arrepentimiento. Nos habla del peso de la anticipación de las emociones negativas, es decir, nos ponemos en situación de qué haría si y qué pasaría si. Si esa situación percibida, imaginada, me hace sentir culpable, me arrepiento y esto me hace no tomar una decisión. De manera que las consecuencias emocionales son las que aconsejan cuándo tomar o no decisiones, lo cual nos aleja de la racionalidad. Desde un punto de vista naturalista, bueno, pues se han planteado diversidad de formas, dependencia del entorno, evaluación de la situación, procesos dinámicos, descripciones basadas en la realidad e imágenes mentales. De manera que lo que nos concluye esta perspectiva es que el entorno es fundamental en la toma de decisiones y que las decisiones nunca se ven aisladas como si fueran de laboratorio. La perspectiva de la autorrealización nos habla de 4 componentes en el proceso decisorio que enunciaba Baynes en el 88. La fase de generación de alternativas, de evaluación de las mismas, de aprendizaje y todo esto modulado por los factores de moderación. Los individuos no pueden adaptarse efectivamente al ambiente hasta que controlan sus procesos psicológicos y su conducta. Por tanto, el logro personal es un continuum entre el éxito y el fracaso. No obstante, nos dice el autor que con esfuerzo personal se pueden superar las limitaciones y evitar el fracaso. Muchas gracias.